seguramente tendrán muchas dudas y preguntas, Bueno, pero ya no las aclararás. ok. Espero poder. Seguro que sí. Ok, ya está Facebook. Perfecto. Nada más nos esperamos un minutito mientras Ujú. conectándose la gente. Y ahorita ya doy la bienvenida y todo. Ok. ¿Están teniendo mucho público en el resto de los Zooms que están organizando cada semana? Mira, generalmente tenemos uno diario diferente, o por lo menos 2 o 3 a la semana. Y pues depende del tema y demás. Es como se va metiendo la gente. Pero sí, pues, mira, ya Ujú. hay público cautivo en algunas, de hecho, que sí nos siguen. O sea, tenemos algunas pláticas que son cada 15 días por el mismo ponente con diferente tema, entonces ya la gente pues lo sigue. Lo va siguiendo, sí. Sí, entonces ahí estamos, pues como siempre digo, es una de las buenas cosas que dejó la pandemia. Que dejó la pandemia, sí. Sí, entonces pues ahí las seguimos, la verdad. Pues ya Ahora son las sí. 8, así que podemos empezar. Muy buenas noches, nos da muchísimo gusto tenerlos por aquí nuevamente en nuestras plataformas, tanto de Zoom como de Facebook de la Keile. Y quiero recordarle a todo el público que se está conectando por Zoom o por Facebook que al final de la plática, las dudas, comentarios o preguntas que tengan las pueden escribir en Zoom en preguntas y respuestas o en Facebook en donde dice preguntas también, donde puedes comentar y por supuesto que Esther nos dirá sus opiniones y comentarios. También les quiero recordar que esta plática queda grabada tanto por Facebook como por YouTube de la Keile. Así que si alguien no pudo entrar o quiere volver a verla, pues la podrá ver ahí. Pues empezamos. Esther Chabot, bienvenida, muchas gracias, como siempre, más que nada por tu tiempo y bueno, pues es un placer tenerte a ti aquí con tus conocimientos y con un tema que está candente en estos últimos tiempos. La democracia israelí está amenazada, se ve amenazada o no, pues ya nos dirás tú tu punto de vista y aquí oiremos con mucha atención lo que tienes que decirnos. Ok, muchas gracias. Gracias a la Keila por la invitación, que siempre están al pendiente de los temas importantes que tratar. Y bueno, pues comenzamos ya Así de es. una vez. Ya Mire, estamos, te dejo el eh, micrófono. bueno, como ustedes deben de saber, a partir de fines de diciembre se instaló en Israel un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno estuvo integrado por 4 partidos políticos, de los cuales el Likud fue quien logró conseguir más votos durante las elecciones, ganando 32 bancas. Pero como ustedes saben, para poder formar gobierno en Israel se necesita juntar un mínimo de 61 bancas, que son la mitad más uno de las 120 bancas que hay en el Parlamento en Israel. Ahora, ¿quiénes fueron sus socios del Likud en este caso para armar el gobierno? Pues fueron 3 partidos políticos que ahorita se los voy a describir. 2 partidos fueron los partidos Haredim ultraortodoxos religiosos, uno el Ashkenazí, que es Yahadut Torah, y el otro el Sefaradí, que es Shas. Y obviamente con esto no le alcanzaba todavía a Likud y a Netanyahu para llegar a las mínimo 61 bancas, así que otro partido más se agregó a la coalición. Y pues es un partido muy extraño, una formación política nueva dentro de Israel,
porque se trata de un partido que tomó el nombre de sionismo religioso. ¿Quiénes integran este partido de sionismo religioso? Pues básicamente personajes que tienen una visión ultranacionalista, que sustentan una plataforma supremacista judía, muy impulsores de los asentamientos en los territorios palestinos, y que además también algunos de sus miembros más importantes, como Bezalel Smotrich, han hablado persistentemente acerca de su objetivo de convertir a Israel en un futuro, en un estado regido por la halajá y no más por ley civil. Estos personajes del sionismo religioso han sido muy cuestionados porque sobre todo tres de ellos, el mismo Smotrich, Itamar Ben-Gvir y Avi Maoz, son tres personajes que fueron conocidos en el pasado reciente de Israel como personajes muy extremistas en sus visiones, que habían recurrido muchas veces a la violencia física para hacer avanzar sus intereses y que estaban inspirados, por ejemplo, este señor Itamar Ben-Gvir, en el kahanismo. ¿Qué es el kahanismo? Pues es esta ideología del rabino Kahane, quien fue asesinado en Nueva York en los años 90, en la década de los 90, y que pues su partido político fue de alguna manera expulsado de la Knesset, fue vetado por el hecho de que sustentaba posturas abiertamente racistas antiárabes. El Rav Kahane hablaba de la necesidad de expulsar a los árabes de Israel y de usar la violencia si eso era necesario. E Itamar Ben-Gvir era un alumno, es un alumno de las enseñanzas del Rav Kahane. Otro de los rasgos que caracterizan a Ben-Gvir es que de manera abierta, a lo largo de su vida en todos estos últimos años, tenía colgada en la sala de su casa una fotografía de Baruch Goldstein, que fue un judío extremista, también seguidor del Rav Kahane, que perpetró el asesinato de 29 palestinos en Meharat HaMachpelah, cuando estaban rezando, allá también por los años 90. Entonces, pues estas figuras nunca fueron mainstream dentro de la política israelí, incluso estaban vetados por su carácter tan extremista y radical. Y el otro personaje, Avi Maoz, un personaje más oscuro, más desconocido, es un personaje cuya bandera básica era la lucha en contra de la legitimación de la diversidad sexual, o sea que básicamente su combate es en contra de una aceptación de la homosexualidad, de una tolerancia dentro de la sociedad israelí a esta identidad que muchas personas poseen. Entonces, ¿por qué Netanyahu decidió unirse con una agrupación que tenía esta fama tan negativa y estos rasgos tan peligrosos por ser tan violentos? Pues simple y sencillamente porque le hacían falta para poder conseguir reunir el mínimo de 61 bancas y así poder ser de nueva cuenta primer ministro. Dejó de serlo por un lapso de un año y cacho, después de 12 años de haberlo sido consecutivamente, y su necesidad de volver a ser primer ministro se explica no solamente por una ambición de poder, sino también por la necesidad que él personalmente tiene de librarse de entrar a la cárcel, ya que desde hace tiempo está bajo proceso en función de toda una serie de acusaciones de corrupción, de sobornos, de abuso de confianza que se le han adjudicado y este juicio aún no ha terminado. Entonces, él necesitaba regresar al poder para poder evitar el llegar a la cárcel, además de que, pues obviamente, él ya se había acostumbrado a ser el primer ministro omnipoderoso,
que había tenido en sus manos las riendas de Israel en los 12 años pasados, con excepción del último año y cacho, en donde Lapid y Bennett lograron conformar un gobierno plural. Y bueno, pues desde el momento en que se armó esta coalición, pues se prendieron los focos de alarma dentro de la sociedad israelí. Ellos consiguieron tener 64 bancas dentro de la Knesset. En el Parlamento israelí o Knesset, pues hay 120 bancas y con 64 ya tienen suficiente como para ser ellos quienes detenten la coalición gobernante, se distribuyan los puestos de los distintos ministerios que funcionan en Israel, y pues el perfil que este gobierno mostró, pues era muy visible. Un perfil ultra ortodoxo en vista de la presencia de Shas y de Yahudut Torah dentro de él, y también un perfil ultranacionalista religioso muy comprometido con el proyecto mesiánico de poblar con judíos los territorios que han sido ganados por Israel, básicamente con la Guerra de los 6 días. Entonces, bueno, pues no es casual, por tanto, que en todos los medios de comunicación en los que se describió a este gobierno, se habló de él como el gobierno más ultraderechista y ultrarreligioso y ultranacionalista que jamás había tenido el Estado de Israel. De hecho, no hay ningún partido ni de centro, ni de izquierda, ni árabe tampoco, adentro de esta coalición gobernante. Todas las figuras importantes del centro, de la izquierda y de los partidos árabes están hoy por hoy en la oposición. Entonces, bueno, esto es una descripción para arrancar la plática de cómo está conformado este gobierno. Y obviamente desde un principio levantó mucha preocupación por el hecho de que teniendo 64 bancas se podía sospechar de manera muy fundada que el programa de gobierno que iban a llevar a cabo iba, por supuesto, a intentar hacer avanzar las posturas políticas de estos grupos. ¿Sí? Se vaticinaba desde los primeros días que el poder de la ultraortodoxia religiosa en Israel se iba a ampliar, se iba a reforzar, que probablemente iban a conseguir muchas de sus reivindicaciones que habían quedado pendientes, y lo mismo se pensaba del partido de Bezalel Smotrich y de Ben Gvir, que es el partido del sionismo religioso, que en hebreo se llama, bueno, Hatzionut Adatit, pero también Otzma Yehudit, porque un fragmento tiene esa etiqueta. Ahora, no solamente se sospechaba que esto podía traer problemas, sino que desde los primeros días fue evidente que este gobierno estaba convencido de que debía de llevar a cabo lo más rápido posible toda una serie de cambios muy importantes en la estructura política y social y económica de la sociedad israelí, porque ellos pensaban, y el Likud en este sentido le hacía segundas a estos partidos, que estaban ante una oportunidad de oro que jamás habían tenido y que pues como que les había caído del cielo y tenían que aprovechar de la manera más rápida posible antes de que pudieran perder la oportunidad de avanzar estos intereses. Y bueno, pues a partir del principio de este año, en estos 2 meses, enero y febrero que han pasado, como una especie de blitzkrieg o de guerra relámpago, como le llamamos aquí en México, de fast track, han estado proponiendo iniciativas muy revolucionarias en un sentido que la mayor parte de los analistas consideran que atentan contra
la democracia en Israel, contra el funcionamiento democrático del Estado de Israel. Aquí pues podemos comenzar a enumerar qué es lo que este gobierno pretende hacer. Primero, la decisión fue tratar de debilitar lo más posible a la Suprema Corte de Justicia en Israel. Y para eso decidieron estos 64 parlamentarios presentar una iniciativa de ley para modificar la forma como ha funcionado el Estado hasta este momento, hasta los casi 75 años de vida del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de establecer de ahora en adelante que una mayoría en la Knesset, o sea, ellos, los 64 Habrei Knesset, pueden aprobar leyes o cancelar leyes sin que la Suprema Corte de Justicia pueda, en este caso, contrariarlos a ellos. O sea que si los 64 miembros del gobierno, o 63 o 62, o aún 61, toman la decisión de promulgar una nueva ley, digamos, nada más en un ejercicio imaginativo, de que las mujeres, por ejemplo, ya no puedan ocupar ciertos cargos en el ejército, vamos a suponer que la Suprema Corte de Justicia no tenga capacidad legal para poder anular esta ley, justificando esta anulación en el sentido de que dentro de las leyes básicas de Israel se establece que existen derechos de igualdad para hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esta ley que le llaman Overhaul Law? Significa que la aplanadora en la Knesset, conformada en este momento básicamente por fuerzas de la derecha radical, religiosa y ultranacionalista, van a estar en capacidad de poder decidir nuevas leyes o anular leyes vigentes sin que la Suprema Corte pueda, en este caso, actuar en sentido contrario. Y esto, pues, obviamente resulta una pérdida de los pesos y contrapesos que caracterizan a las democracias por el hecho de que este grupo que casualmente ahora está en el poder estaría en posibilidad de legislar lo que se le viniera en gana sin que haya ningún tipo de límite ni tampoco ninguna entidad capaz de ponerle freno a estas legislaciones que se les puedan ocurrir a ellos. Entonces, esto es más que nada el punto más álgido de toda esta reforma, que es en buena medida contra lo que están protestando las grandes masas que sábado a sábado por la noche están manifestándose en todas las ciudades de Israel por decenas de miles y que ahora incluso comenzaron a manifestarse también un día de la semana por considerar que se trata de una maniobra que va necesariamente a acabar con la democracia israelí. Ahora, les quiero decir cómo defiende el gobierno esta intención. La defiende diciendo lo siguiente. A ver, nosotros fuimos elegidos por el pueblo de Israel de manera mayoritaria durante las últimas elecciones. La Suprema Corte de Justicia, sus ministros no fueron electos por el pueblo. Por lo tanto, como el pueblo nos eligió a nosotros, al legislar nosotros lo que nosotros queramos, estamos respondiendo a la voluntad del pueblo, mientras que la Corte o los magistrados no la representan porque han sido elegidos no por el pueblo, sino por un comité especial, ¿sí? O sea que hablan ellos en nombre del pueblo, recurriendo a una fórmula populista que conocemos muy bien nosotros también aquí en México o que conocemos en otros regímenes, por ejemplo, en el de Hungría o por ejemplo en el de Turquía,
en donde el gobierno en turno dice hablar a nombre del pueblo y quienes se oponen a estos gobiernos estarían en consecuencia sin la legitimidad necesaria porque no son electos o no han sido electos por el pueblo. Ahora, primero que nada, con relación a este punto específico, uno diría, bueno, ¿y qué consecuencias prácticas habría negativas en el caso de que esto se estableciera y siguiera adelante? Bueno, pues una situación que señalan absolutamente todos los críticos es la siguiente. Si bien el gobierno fue electo en elecciones democráticas y está en el poder por el voto de la mayoría, sin embargo, se violentan los derechos de las minorías, ya no estamos hablando de una democracia. Y esto es lo que sucedería en el caso, vamos a suponer que dentro de la mayoría hoy en la Knesset, del gobierno, pues, que tienen esta visión ultranacionalista, se llega a considerar que hay que disminuirle los derechos de la minoría árabe en Israel o violar los derechos humanos de los refugiados que han llegado a Israel desde Eritrea y de Sudán, o violar derechos de igualdad de las mujeres. Bueno, pues esto sería un golpe en contra de la democracia que estaría desvirtuando el sistema político israelí, convirtiéndolo de alguna manera en una democracia dictatorial, ¿sí? O en una ya no democracia o una democracia iliberal. Porque para que una democracia realmente sea eso, una democracia, no solamente debe de obedecer a la voluntad de la mayoría, sino que debe de respetar también los derechos de las minorías, y si no, no es democracia. Si nosotros, por ejemplo, hacemos alguna analogía con otros tiempos y otros regímenes, vamos a suponer, claro que valga toda la diferencia, que dentro de la Alemania nazi, el gobierno nazifascista de Hitler pudiera decir, nosotros estamos actuando a nombre del pueblo y de la mayoría y por lo tanto podemos y tenemos el derecho de violar los derechos de las minorías a las cuales por algún motivo consideramos gente de segunda clase, como sucedió, por ejemplo, con los judíos, con los gitanos, con los homosexuales. Y estaríamos nosotros aquí ante una situación similar. Dado que se trata de un gobierno ultra religioso y ultranacionalista, con posturas racistas en muchos de sus miembros, cabe esperar con lógica que si ellos van a legislar leyes que vayan en contra de los derechos de los homosexuales, de las mujeres o de las minorías, y no van a tener un límite, un contrapeso, un freno de parte de la Suprema Corte, como es que ellos quieren hacerlo, pues entonces estaríamos hablando ante una destrucción de la democracia real. Ahora, ¿en qué otros atentados también se ven en toda esta situación? No solamente se trata de eliminar la fuerza de la Suprema Corte de Justicia, sino que también plantean reformular la manera de elegir a los jueces, a los magistrados. Hasta este momento, dentro de Israel, los jueces, en la Suprema Corte de Justicia incluida, son electos por comités plurales, en donde hay algunos políticos, en donde hay gente de la barra de abogados, en donde hay académicos respetados dentro del área del derecho, ¿sí? Y ellos son los que se encargan de hacer la selección de los jueces que van a fungir como ministros, por ejemplo, dentro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que también ahorita quiere hacer este gobierno es cambiar esto y que ahora el comité que elija a los jueces sea un comité mayormente cargado de
políticos que pertenezcan al gobierno. O sea que aquí la tirada es que eventualmente, ante el retiro por jubilación de los ministros, de algunos ministros, de los 15 ministros que hay en la Suprema Corte de Justicia, el nuevo comité que se establezca sea un comité que tenga una mayoría de miembros del propio gobierno, de tal suerte que la elección que hagan de los jueces sea una elección, por supuesto, sesgada hacia jueces que sean empáticos y coincidan con los intereses de los políticos actualmente en el poder. Entonces, se trata no solamente de debilitar a la Suprema Corte, sino de eventualmente modificar la composición de la Corte, introduciendo más ministros que sean afines a la línea gubernamental y que por lo tanto estén mucho más dispuestos a dejarles pasar lo que ellos quieran pasar como nuevas legislaciones, como nueva ley. Ahora, dentro de todo este cuadro, por supuesto que está también el interés personal de Netanyahu. En la medida en que Netanyahu está en proceso, ¿sí? Y que se le está juzgando, el modificar la composición de la Corte implicaría lograr que haya jueces más favorables a una exoneración de su persona. Además de que también hay la intención abierta y declarada de cambiar la naturaleza de los delitos de los que está acusado Netanyahu para que no sean considerados delitos que merezcan pena de prisión, sino que sean considerados delitos administrativos que puedan saldarse sin entrar a la prisión. O sea, como que se trata también de una maniobra pensada y hecha para que Netanyahu consiga salir libre de estas acusaciones sin tener que pisar la cárcel. Entonces, bueno, aquí ya vemos que se trata de una cadena de tiros en donde está todo maquiavélicamente pensado para conseguir todos estos propósitos. Ahora, otro punto más. ¿Qué pasa con la participación de los dos partidos Haredim dentro de este gobierno? ¿Cuál es su objetivo también en cuanto a cambios que puedan beneficiarles? Bueno, básicamente también los partidos religiosos aquí tienen intereses. Un interés fundamental es el conseguir que dentro de la Suprema Corte ya sea imposible que se imponga que hagan servicio militar muchos de los jóvenes que constituyen el público jaredí y al mismo tiempo que puedan recibir los públicos de estos que siguen a estos dos partidos, o sea, la población ultraortodoxa, toda una serie de ventajas adicionales en cuanto a subsidios, en cuanto a apoyos económicos para las yeshivot, en cuanto a legislación que imponga más normatividad religiosa dentro de la vida pública en el país. Por ejemplo, ya pasaron en primera lectura algo que puede parecernos no tan importante, pero pues significativo. Pasaron en primera lectura ya desde la semana pasada una iniciativa de ley para prohibir que durante Pesaj la gente que entre a los hospitales en Israel pueda introducir algo que contenga hametz, lo cual implica que las personas que entren al hospital a visitar a los enfermos sean registradas, esculcadas en sus bolsas para saber el contenido de alimentos que tengan y en este caso requisar y prohibir que entren con lo que esté prohibido por ser hametz, ¿sí? Cosas de este tipo como que son situaciones que tratan de impulsar los partidos Haredim, ¿sí? Más subsidios, exención total del ejército, y si la Corte ya no tiene, como quien dice, uñas o dientes
para poder evitar que suceda, pues evidentemente se van a salir con la suya. Ahora, también hay una intención abierta de los partidos Haredim de impulsar legislación que ponga cada vez más fuera de la legitimidad dentro de la vida en Israel de las opciones religiosas no ortodoxas, digamos la opción reformista, la opción del movimiento conservador, con objeto de quitarles algunas de las atribuciones que han conseguido. Por ejemplo, el tema del espacio en el cótel, ¿sí? Esto ha sido una cuestión muy discutida, muy polémica a lo largo de todos estos últimos años en razón de pues, la exigencia del público conservador y reformista de tener un espacio dentro del cótel en donde pueda haber lo que llaman rezo igualitario con hombres y mujeres juntas. Y pues ahora con este empoderamiento de la ultraortodoxia dentro del gobierno, hay una decisión ya muy claramente expresada de que no se va a tolerar ninguna concesión en este sentido, porque oficialmente se va a determinar que la opción reformista y la opción conservadora, así lo han dicho muchos de los parlamentarios Haredim, son opciones, pues, no sé cómo las califican, no sé si falsas, opciones inaceptables, que no pueden tolerarse porque están, según ellos, distorsionando el carácter fundamental de la religión judía, tal como ellos consideran que se debe de observar. Entonces, todo esto forma parte de los intereses de los dos partidos Haredim. Y una situación más es algo que se ha dado en llamar la ley Deri. Aryeh Deri es un político de Shas que ha sido el máximo dirigente de la ultraortodoxia sefaradí después de la muerte del rabino Ovadia Yosef. Y Deri ya estuvo en la cárcel en el pasado porque cometió ciertos delitos de corrupción y de apropiación ilícita de recursos, etcétera, etcétera. Ahora, Deri volvió de nueva cuenta a incurrir en delitos después de salir de la cárcel, cuando volvió a ser ministro otra vez, hace unos poquitos años, y Deri supuestamente estaba inhabilitado para regresar a la vida política de acuerdo a un compromiso que él suscribió hace un año, en el sentido de que no iba a regresar a la vida política a cambio de que no lo metieran en la cárcel. Y resulta que ahora, pues Netanyahu quiere que Deri sí funja como un ministro importante de su gobierno y por lo tanto lo que pretenden hacer ahorita es el legislar una nueva disposición para que la Corte no pueda intervenir en el nombre, integren el gabinete de gobierno y con eso conseguir que Aryeh Deri vuelva de nueva cuenta a poder. Ahora sí ya te congelaste, Esther. Aislamiento y de su no participación directa dentro del actual gobierno. Ahora, un punto adicional que ya no tiene que ver con los partidos Haredim, sino que tiene que ver con el partido del sionismo religioso, de Smotrich, de Ben-Gvir y de Avi Maoz. Lo que estos personajes y otros de sus colegas pretenden es básicamente conseguir manos libres para expandir de manera ilimitada los asentamientos dentro de Cisjordania o el West Bank o dentro de lo que se llaman los territorios palestinos. O sea, hasta el momento la empresa colonizadora
de los colonos, a pesar de que ha avanzado de manera pues descomunal en los últimos años, sin embargo, contaba con ciertas restricciones que se imponían a partir de decisiones de la Suprema Corte de Justicia por diversos motivos, estableciendo que había zonas, regiones, espacios en donde era ilegal establecer nuevos asentamientos. Ahora Smotrich y Ben-Gvir deciden que la expansión de los asentamientos debe de ser irrestricta, ilimitada, porque considera este gobierno, y así lo estableció dentro de su programa inicial de gobierno, que toda la tierra de Israel pertenece al pueblo judío. Cuando dicen toda la tierra de Israel, incluyen todos estos territorios que fueron conquistados en el 67. Ahora, cuando se les pregunta a estos ministros qué lugar o qué papel jugaría los 3 millones de palestinos que viven adentro de Cisjordania, pues la respuesta es que tienen que seguir en la condición actual, obviamente sin ciudadanía, no ser ciudadanos de Israel y mantenerse como población bajo ocupación, a pesar de que de facto el proyecto que ellos sustentan significaría en los hechos una anexión ya de Cisjordania, una anexión de Cisjordania. Entonces, bueno, este es un asunto muy peliagudo que tiene muchas implicaciones para el futuro del Estado de Israel, que podría convertirlo de manera oficial en un Estado apartheid, en el sentido de que si ya Israel se anexa todo ese territorio y los 3 millones de palestinos permanecen en una calidad de no ciudadanos, estaríamos hablando en ese caso que dentro de este espacio habría una situación francamente de apartheid. Además de lo que les dije hace un rato, de que Smotrich habla de que en el futuro Israel debe de ser un Estado regido por la halajá, y bueno, hay que decir que los puestos que le dio Netanyahu a estos personajes son puestos muy importantes. Smotrich es ministro de Finanzas y también quedó como administrador civil de los territorios, o sea, hablando de Cisjordania, mientras que Ben-Gvir fue asignado al ser el ministro de Seguridad Nacional y de la Policía. Ahora, Ben-Gvir es un hombre muy violento, un hombre que en el pasado ha sido incluso detenido, apresado por ejercicio de la violencia e incitación al odio racial o al odio religioso, y sin embargo le da Netanyahu esta misión de ser, como quien dice, el jefe de la policía. Además, también le asigna la dirección de lo que se llama en Israel Mishmar HaGvul, que es la patrulla fronteriza que tiene justamente el cometido de mantener, digamos, la tranquilidad dentro de los territorios palestinos, lo cual significa obviamente el tener que enfrentarse con disturbios, con enfrentamientos de la población palestina en contra, por ejemplo, de los colonos o viceversa, de los colonos en contra de los palestinos. Entonces, tenemos pues esta situación pues muy extraña, muy extraordinaria y bastante aberrante, como quien dice, de tener la iglesia en manos de Lutero o de darle al pirómano una caja de cerillos. O sea, Ben-Gvir como ministro de la policía es alguien que desde el primer minuto en que ocupó el puesto y aún antes, declaró que él se iba a encargar de que muchas de las restricciones que tiene la policía israelí para actuar en contra de manifestantes violentos, sobre todo árabes o palestinos, debían de eliminarse, que la policía debía de reprimir con mayor fuerza, sin tantas contemplaciones, porque pues ahora sí que nosotros
somos los que tenemos que imponernos a toda costa. De hecho, les digo entre paréntesis, en las manifestaciones que hubo en muchas ciudades israelíes, pero específicamente en Tel Aviv, la semana pasada el miércoles y el fin de semana el sábado en la noche, en donde estas decenas de manifestantes que están reclamando en contra del proyecto de este gobierno, pues algunos de estos manifestantes se pasaron a ocupar espacios dentro de una vía de tránsito que se llama el Ayalón en Tel Aviv, y la reacción de Ben Gvir como ministro de la policía fue enviar caballería montada, granadas con gases y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que, si bien estaban ocupando un espacio en donde estaban obstruyendo el tráfico, se trataba de una manifestación pacífica. Y realmente se trata de una de las pocas veces en donde manifestantes israelíes son reprimidos por el gobierno de una manera tan dura. Hubo cerca de 50 apresados, hubo como 11 heridos dentro de esta represión llevada a cabo en el miércoles pasado, cuando hubo esta gran manifestación en Tel Aviv en contra del proyecto del gobierno. Ahora, les quiero decir que otra de las situaciones que está provocando mucha preocupación es el hecho de que la mayor parte de la economía israelí está manifestando una alarma muy grande respecto al futuro de la propia economía israelí, en función de lo que la coalición gobernante, ahorita encabezada por Netanyahu, está proyectando. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, la mayor parte de la gente que conforma el sector del high-tech, que es una industria clave dentro de la economía israelí, que ha sido famosa por toda su creatividad y por todo su ingenio y por toda la exportación de su know-how? Lo que dice ahorita la gente del high-tech, que tradicionalmente ha sido muy poco política, muy poco participativa en cuestiones políticas, ahora sí está en pie de guerra, en pie de lucha, y está diciendo que la perspectiva de contar con un Israel distinto, en donde el Estado de Derecho se disminuya por estas maniobras que están anulando prácticas democráticas en Israel, va a ser enormemente perjudicial para el desarrollo de la industria del high-tech, e incluso algunas de estas corporaciones ya han anunciado su decisión de trasladar sus casas matrices a otros lugares del mundo. Esta situación ha hecho sonar las campanas de alarma, y de hecho ya se empezó a registrar una fuga de capitales. Inversionistas que habían pensado o planeado invertir en Israel ya lo están pensando dos veces, e incluso ya ha habido una devaluación del 5% del shekel, con una alza en la tasa de interés en función de lo que se vislumbra como una crisis económica que podría, con mucha probabilidad, aquejar a Israel a partir de los cambios que planea este gobierno. Por ejemplo, la calificadora Fitch, por ejemplo, Moody's, por ejemplo, HSBC, han estado advirtiendo que en el caso de que todas estas reformas que está anunciando el gobierno israelí se concreten, la calificación crediticia de Israel se vería necesariamente disminuida, ¿sí? Rebajada. Entonces, bueno, hay aquí también toda una sombra de problemas que podrían caer sobre el Estado de Israel desde el punto de vista económico, y que podrían afectar de manera muy notable, muy drástica, al bolsillo del ciudadano común y corriente en Israel.
Último punto, implicaciones legales internacionales. Nosotros sabemos que en general Israel siempre está vigilado. Israel es uno de los países sobre los cuales hay mayor cantidad de reportes, de información, de noticias, de descalificaciones a menudo, de condenas también. Y ahora, con lo que se está previendo que puede suceder, es obvio que Israel va a ser objeto de descalificaciones y condenas mucho más enfáticas y mucho más bien sustentadas de parte de organismos de la comunidad internacional, organismos defensores de derechos humanos y también de parte, por ejemplo, de países que tradicionalmente han sido aliados de Israel y que en estos momentos empiezan a expresar críticas porque se están dando cuenta de lo que justamente estoy hablando ahorita. De hecho, dentro de la administración norteamericana, el presidente Biden ya ha habido varias advertencias, no solamente de Anthony Blinken, que es el secretario de Estado que viajó a Israel hace unas semanas, sino también del propio Biden, en el sentido de que si la democracia en Israel se deteriora al grado que se prevé que se va a deteriorar, la alianza y la colaboración de Israel, de Estados Unidos con Israel, va a sufrir, básicamente dice el propio Biden, porque los valores que nos han unido a nosotros norteamericanos con Israel son valores que se van a perder en el caso de que esta reforma se lleve a cabo. O sea, las advertencias han sido muy claras. Incluso, por ejemplo, hay un abogado muy conocido que se llama Alan Dershowitz, que él siempre ha sido un leal amigo y apoyador de Netanyahu en las buenas, en las malas, que él pues ha defendido a Netanyahu en el pasado de muchas de las acusaciones que se le han hecho, y sin embargo, Dershowitz, el abogado judío norteamericano, le dice ahora a Netanyahu, en este momento te estás equivocando. Lo que vas a hacer es un proceso de destrucción de la democracia en Israel. Por lo tanto, lo que podemos prever es que Israel vaya a ser con mucho mayor frecuencia objeto de condenas e incluso de enjuiciamientos dentro de tribunales penales internacionales. Lo que dicen ahora algunos de los analistas es lo siguiente. Hasta este momento, muchas de las acciones israelíes de guerra que tenían que ver con ataques a diferentes blancos en donde morían ciudadanos de otros países, digamos en Líbano, en Siria, etcétera, eran homicidios que tribunales internacionales no se ocupaban de investigar ni de juzgar por considerar que existía en Israel una Suprema Corte de Justicia o una estructura judicial lo suficientemente legítima, profesional y honesta como para ser la encargada de juzgar a quienes cometieran algún crimen de guerra, algún delito internacional. Ahora, si esto deja de ser considerado por las diferentes instancias dentro del derecho internacional, porque ya no exista una Suprema Corte de Justicia en Israel que tenga el prestigio de poder poner freno y enjuiciar a quienes se excedan, entonces los casos israelíes van a ser tratados por tribunales internacionales con las consecuencias difíciles que esto va a tener para soldados, para pilotos, para aviadores que dirijan alguna de estas misiones militares en países enemigos de Israel. Ahora, parte de toda esta situación se está reflejando también en el hecho de que esta semana, por ejemplo, ha habido manifestaciones
importantes de reservistas de Tzal, a Miluim, no presentarse a evento de la reserva que tienen programada cada año. ¿Por qué? Bueno, muchos de ellos sostienen que ellos no pueden involucrarse dentro de las operaciones militares del país si quien está gobernando en el país puede muy probablemente tomar decisiones que sean no democráticas, que atenten contra derechos humanos, ¿sí? Entonces se están ahorita reservando el derecho de no acudir a realizar su servicio de reserva. Ocurrió también en esta misma semana que cerca de 37 pilotos de élite de los 40 más importantes también decidieron no presentarse al entrenamiento como una forma de protesta ante toda esta campaña del gobierno israelí por modificar de una manera tan lesiva el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático del país. Los pilotos luego ya reconsideraron. Hay, por supuesto, un gran escándalo porque de alguna manera se piensa, y con razón, que en el caso de una rebelión de grandes proporciones dentro del establishment militar israelí, pues esto significaría una amenaza a la seguridad nacional, lo cual es cierto, pero a final de cuentas parece ser que la decisión de mucha de esta gente que participa y que ha participado de manera heroica y voluntaria dentro de Tzahal, ahora pues esté con un signo de interrogación en virtud de toda este descontento y esta decisión de no colaborar con un gobierno con el cual están abiertamente opuestos en muchos de sus designios. Entonces, pues estamos ante una situación muy, muy delicada. El país está polarizado. Realmente no podemos decir que se trate de 50% y 50%, porque resulta que en encuestas que se han realizado en estas últimas semanas, se ha detectado que muchos de los votantes del Likud que votaron en la elección pasada por Likud y por Netanyahu, ahora cuando están presenciando a dónde están conduciendo al país este gobierno, no están, pues están de alguna manera arrepentidos de haber votado por el Likud y están en contra de toda esta reforma judicial, de la misma manera como lo están el resto de los sectores en Israel, constituidos por gente con un perfil más liberal, más consciente de las necesidades de las democracias, etcétera, etcétera. Y bueno, ya nada más, pues creo que ya con esto terminamos. Simplemente quiero agregar algo, un dato que es también muy preocupante y revelador de la descomposición que se está dando en la vida cotidiana. En estas últimas semanas, desde que este gobierno está en funciones, se han multiplicado los actos de violencia terrorista de parte de terroristas palestinos, que en Jerusalén Oriental, por árabes de Jerusalén Oriental o en los territorios, han asesinado a israelíes, a civiles israelíes. Al mismo tiempo, también se ha incrementado la violencia israelí judía de manera muy, muy específica mediante un acto que resulta extremadamente preocupante. Esto ocurrió el domingo no de la semana pasada, de la semana antepasada, después del atentado terrorista en un camino que cruza por una aldea árabe que se llama de Hawara, donde un terrorista palestino mató a 2 hermanos judíos de 21 y de 19 años, se desató una ofensiva de 400 muchachos
sobre esta aldea árabe en donde realizaron a lo largo de 5 horas un pogrom, en donde incendiaron decenas de casas, decenas de automóviles y lesionaron a decenas de habitantes árabes de ese lugar, incluso con una persona muerta. Entonces, esto, para mi gusto, es una señal inequívoca de que la espiral de violencia, la escalada producida por estas tensiones que se están viviendo, no puede ser detenida a menos que esta reforma judicial y todas estas iniciativas que este gobierno está tomando de alguna manera sean detenidas. ¿Cómo puede suceder esto? No lo sé, no tenemos bola de cristal, simplemente describo lo que ha pasado en estos 2 meses desde que este gobierno está en funciones. Y bueno, como ya me tomé casi 55 minutos, pues si quieren podemos pasar ahora a algunos comentarios. Pues después de escucharte, no sé cuál sería el mejor de los panoramas. La verdad es que entonces, ¿quién decide qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a poder poner un hasta aquí a esta situación? Bueno, sí, miren, algo que les puedo decir es que el presidente Herzog, que supuestamente es una figura neutral, bastante más decorativa que funcional, ha estado tratando de mediar y de convencer a las dos partes de dialogar para acordar una reforma judicial consensada. O sea que no sea la reforma extrema que quiere hacer el gobierno, sino que consulte con la oposición para realizar una reforma que fuera una reforma mucho más lógica, mucho menos extrema. Sin embargo, esta iniciativa de Herzog no se ha podido concretar básicamente por la siguiente situación. El gobierno dice, el ministro de Justicia de Netanyahu, que se llama Yariv Levin, dice, claro, estoy dispuesto a dialogar con la oposición, pero no voy a detener el proceso en la Knesset de ir presentando las iniciativas diversas y votándolas, ¿sí? Mientras que la oposición también dice, yo estoy dispuesto también a dialogar, pero con la condición de que el proceso de avance de toda esta reforma se congele mientras que dialogamos. Entonces, ni el gobierno quiere detener el proceso y congelarlo para negociar, ni la oposición está dispuesta a negociar si no se congela el proceso. Y entonces estamos en este limbo, ¿sí? En donde no está habiendo camino y mientras tanto ya varias de las leyes que les mencioné de las iniciativas ya se votaron en primera lectura. Se tienen que votar muchas de ellas en 3 lecturas, o sea que faltan 2. El gobierno tiene planeado terminar con estas 3 lecturas de aquí a Pesaj para ya tener la reforma judicial aprobada. O sea que el tiempo es corto. En este mes de marzo, en estas semanas que vienen, no sé qué es lo que vamos a nosotros a presenciar. O sea, es una situación en la cual como que está a punto de estallar todo, las manifestaciones siguen agrandándose semana con semana, mañana va a haber un paro nacional en todas las ciudades de Israel y bueno, pues no sabemos en esta estira y afloje y en comparación de fuerzas o confrontación más bien de fuerzas, cómo se vayan a desarrollar las cosas. Ok. Bueno, aquí nos dice en Facebook, Celia Bergstein, ¿puede surgir una guerra civil en esta polémica tan importante para la democracia en Israel? ¿Y nosotros en el Galut podemos intervenir? Bueno, miren, se ha hablado mucho de guerra civil, milhemet ahim, como dicen en hebreo. En general las partes dicen, no, esto sería terrible, esto no podría concebirse. Sin embargo, hay algunos de los escritores, de los analistas, que dicen que nos estamos encaminando a esto. En los discursos que ha habido en las manifestaciones,
Ha hablado gente como el escritor David Grossman, como Yuval Noah Harari, como Ehud Barak, como el general Yaalon, como algunos de los Likudnikim de Abolengo, que ya no están ahora dentro del partido porque tuvieron diferencias con Netanyahu y se salieron. Y ellos están advirtiendo de que se está gestando una atmósfera como de guerra civil. No sé a qué se pueda llegar. Se trata de una situación realmente insólita, que no tenemos referencias en el pasado contemporáneo de algo como esto, pero sí, efectivamente, los ánimos están tremendamente polarizados y tensados con pues, consecuencias que pueden ser graves. Entonces, ahora, el Galut, ¿qué pasa con el Galut? Miren, muchas organizaciones judías de Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, y muchos judíos norteamericanos de estos premios Nobel y académicos e intelectuales muy reputados, ya han firmado cartas y han firmado manifiestos en donde manifiestan su desacuerdo con esta política del Estado de Israel. Y bueno, incluso también nosotros en el medio latinoamericano también hay campaña para recaudar firmas de organizaciones judías, tanto en Argentina, en México, en Uruguay, en Chile, en Brasil, también las hay en Francia, también las hay en Italia, de judíos que están manifestando su solidaridad con las manifestaciones de protesta y obviamente la protesta en contra de lo que este gobierno está haciendo, porque de alguna manera también dentro de la judería diaspórica hay la percepción de que no podemos permanecer inactivos y pasivos ante lo que puede ser el derrumbe del proyecto sionista democrático de un Estado judío contemporáneo. Claro. A ver, mire, Levistre nos dice, se entiende el riesgo democrático con la pérdida de la autonomía de la Suprema Justicia. Lo que se critica es que dentro de la elección de los jueces que conforman la Suprema Corte existe bastante parcialidad. Al ser jueces de izquierda, los que conforman la Corte, sin un balance ideológico. Bueno, quiero decir que esa, por supuesto, digamos, es una de las justificaciones que da el gobierno para modificar la forma de elección de los jueces y trasladar a políticos la decisión de a quién elegir para ser jueces. Pero analizando de manera concreta y objetiva la composición de la Corte, vamos nosotros a observar que dentro de la Corte han sido presidentes, usan kipá, la Corte de asentamientos a lo largo de estos años, lo cual nos indica que no se trata de una Corte sesgada de manera desproporcionada hacia la izquierda, porque de hecho hay muchísimos asentamientos que se dictaminó que eran legales y de alguna manera esta objetividad de la Suprema Corte de Justicia, sin ser absoluta, creo que es lo bastante eficiente y lo bastante objetiva como para mantener un buen nivel de contención de tendencias, digamos, abrumadoramente sesgadas hacia un lado u otro del poder político. O sea, creo que la prueba está en muchas de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el juez Aarón Barak, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que estuvo muchos años a cargo de la Corte, es un hombre de kipá que en muchas ocasiones sus veredictos y sus disposiciones estuvieron acordes con posturas enarboladas por gente de la derecha o por políticos de la derecha. Abihai Mendelblit, que fue el fiscal que también realizó todo el asunto del proceso de Netanyahu, también es un hombre que usa kipá y que tiene también una visión de la halajá muy clara, que combina, por supuesto, con leyes civiles de la modernidad. Tenemos una persona que quiere hablar. A ver, le voy a... Rosy, porfa, abre tu micrófono.
Mientras, excelente plática, nos dicen en Facebook. Muchas gracias, muy interesante. Rosy, abre tu micrófono, porfa. ¿Ya? ¿Me Listo. oyen? Sí, Ya. listo. Sí, A ver, se me ponen los pelos de punta, uno que ha estado en Israel y ha visto toda la libertad que hay allá. Pero tengo dos preguntas. ¿Qué pasa con los países árabes que Israel ha firmado un tratado de paz, de negocios, etcétera? ¿Y cuál es la posición ante Irán? mira, la posición ante Irán se ha mantenido, bueno, primero que nada, más o menos estable y en el mismo sentido, tanto en el gobierno anterior de Lapid Bennett como en el gobierno actual, en donde hay pláticas constantes con los norteamericanos para tratar de coordinar esfuerzos en pos de que la amenaza iraní se contenga, ¿sí? En eso no ha habido cambios. Ahora, con los países árabes con los que Israel ha hecho tratados, ya acuerdos de reconocimiento y de paz, sobre todo en últimos tiempos, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán. Estos países, por supuesto, que están manifestando a nivel verbal una crítica fuerte hacia lo que consideran amenaza a los intereses de la población árabe de la zona, o sea, de Israel, de los territorios palestinos y del Israel mismo. Pero se trata de regímenes árabes que realmente se han caracterizado a lo largo del tiempo por, como dicen en inglés, to pay lip service a la causa palestina, o sea que simplemente el apoyo a la causa palestina es más una cuestión de retórica y hoy por hoy pueden seguir o siguen manteniendo esa retórica de apoyo a la causa palestina, de protesta por los excesos de los israelíes con relación a los palestinos y a los árabes, pero sin llegar a una decisión ni de ruptura ni de alejamiento siquiera. El botín del que se están haciendo con los jugosos negocios que están realizando con Israel, el turismo, la alta tecnología, la colaboración para asuntos de agua, de reforestación, de lo que ustedes quieran, desalinización de agua, está siendo tan importante para ellos que no están dispuestos, cuando menos hasta este momento, a manifestar una postura de abierto repudio, rechazo a este gobierno y de corte en las relaciones diplomáticas, porque son bastante pragmáticos y uno puede decir, no sé, oportunistas, y por lo tanto se conforman con aparentar apoyo a la causa palestina, muchas veces enviando iniciativas de resolución de condena a Israel en las Naciones Unidas, pero no más que eso. O sea, tajles en la cuestión de los negocios, seguimos adelante y nos hacemos los tontos tapando el sol con un dedo. Gracias. Por nada. Gracias, Rosy. A ver, le voy a dar la palabra a Miriam. Miriam, por favor, abre tu micrófono. Gracias por la plática muy interesante. Ya se fue la voz. Sí. Miriam, Miriam, vuelve a abrir. No, ¿Ya? otra vez, Miriam, porque no te oímos, sí. ¿Ya? Yo estoy preocupada que todos los países enemigos de Israel en el Medio Oriente aprovechen esta oportunidad para poder atacar con bastante éxito a Israel. Bueno, mira, la verdad es que el país ahorita está, como lo han dicho muchos de sus analistas, incluso políticos y académicos intelectuales, está en una situación de caos. Y este caos, por supuesto, pues no es favorable a la estabilidad regional y por lo tanto, obviamente puede ser una oportunidad de oro para enemigos de Israel, como Hezbollah, por ejemplo, como ciertas, como por ejemplo en Gaza también, como para tratar de llevar agua a su molino y pues eventualmente lanzar algún tipo de ataque a Israel. Pero
es cierto, el país está en caos como nunca antes lo había estado. No puede ser comparable, porque a veces están haciendo esa comparación con el momento de la desconexión de Gaza, donde hubo mucha turbulencia en Israel. Realmente aquello fue un juego de niños comparado con lo que está ocurriendo ahora y con el significado de toda esta modificación que se pretende hacer a la estructura legal y judicial del Estado de Israel. Muchas gracias. Por Agradezco. nada. Gracias, Miriam. Bueno, siguen obviamente las felicitaciones por la buena ponencia, por la plática, por lo interesante del tema. No tenemos más preguntas como tal. Hay una persona más que está levantando la mano. A ver, le voy a permitir hablar y... No. No, por alguna razón no. Por alguna razón no. No, mira, ya nada más yo quisiera hacer un último comentario. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y ya vimos que las marchas en todas partes del mundo, en México también tuvimos la nuestra, etcétera. Algo que no dije es que también se trata en este caso de un gobierno excepcional en la historia de Israel por la mínima cantidad de mujeres que están adentro del gobierno. De 64 miembros parlamentarios que están en el gobierno, únicamente hay 9 mujeres, ¿sí? Que es la cifra más pequeña que se ha registrado siempre. Por supuesto, los dos partidos Haredim no tienen ninguna mujer dentro de sus formaciones políticas, y en Likud hay unas cuantas, y en sionismo religioso hay otras cuantas, son solamente 9. Y también decir que parte también de la legislación que pretenden o que anunciaron que querían trabajar es una legislación que permita a las personas en Israel negar servicios a otras personas en función de sus convicciones religiosas. O sea, por ejemplo, que pudiera en un hospital en Israel un médico, una enfermera negarle el servicio a alguien homosexual. ¿Por qué? Porque él condena la homosexualidad. O un jaredí que pudiera negarle la atención en una tienda a una mujer que vaya con las mangas cortas porque esta mujer no viene vestida como él está dispuesto a aceptar para tratar con ella. O sea, este tipo de cosas son también muy amenazantes para, pues, los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías, ¿sí? Claro, tienes razón, pero, híjole, está durísimo. Creo que sí es una de las veces que más tensión ha habido en el país, como dices. Sí. Tenemos nada más una última pregunta. ¿Nos puede el gobierno de Netanyahu quitarnos el derecho de entrada al país si nos aliamos a la causa de la oposición? No, no creo que esto sea posible, o sea, que haya una especie así de veto a la entrada. Digo, yo creo que el gobierno israelí mantiene su postura de recibir a los turistas de cualquier parte del mundo y también a los judíos que pues quieran visitar el país o que intenten hacer alía. O sea, digo, es posible que si esto se convierte en algo más policíaco, pues yo ya no sé lo que pueda suceder, pero por lo pronto no vislumbro una situación a tal grado ominosa. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. Yo creo que vamos a tener que esperar pues unas cuantas semanas para ver qué es lo que sigue y volverte a llamar para que nos cuentes, nos expliques y ya veremos en qué parte vamos. Ok, pónganse mañana abusos de ver en las noticias, si quieren entren a algún sitio de noticias que vengan de Israel, porque mañana también con este día de paro general en el país pueden suceder muchas cosas importantes. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Esther. De verdad, por esta plática, por este tema interesante. Muchas gracias a todos los que se conectaron, tanto por Zoom como por Facebook.
Les recuerdo que la plática queda grabada, que nos están preguntando, tanto en Facebook como en YouTube de la Keile, para que la puedan volver a ver o verla las personas que no lo vieron. Y bueno, primero Dios, pues nos veremos en las próximas pláticas. Muchísimas gracias y felicidades a todas las mujeres por este Día Internacional de la Mujer. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bye. Gracias, Esther. Bye. Gracias a todos.